lleguemos a entender la magnitud de lo que puede representar el suicidio para cada uno, o a modo de liberación o a modo de condena, o como te comento, la enfermedad. Es decir, hace tiempo, antiguamente, la Iglesia contemplaba 4 estados del alma a partir de la muerte. Es decir, el cielo, el infierno, el limbo, como habéis comentado, y el purgatorio. Actualmente el limbo ya no tiene cabida para la Iglesia. Yo no entiendo por qué, porque es algo que a mi modo de ver no entiendo mucho. Creo que es un estado del alma que yo como vosotros habéis dicho, yo lo he grabado muchas veces, incluso en vídeos. Es decir, hace años que me dedico a las investigaciones y entiendo que hay un estado del alma en el que nosotros nos podemos encontrar, o podemos grabarlo, como ha dicho Víctor, a través de la Spirit Box, a través de grabadoras o a través de otros tipos de dispositivos. Es lo que yo entiendo como el limbo. Es decir, hay un estado del alma en el cual tú te mueres, o seas suicida o no lo seas, te quedas ahí. Limbo. Luego, el estado realmente de los suicidas yo lo adoptaría un poco más quizá al purgatorio, una vez muerto. Ese sería un poco mi modo de entender de una vez dónde queda el alma de un suicida, a partir cuando se suicida. Porque claro, no es muerte natural. Pues entenderíamos que hablando de la perspectiva de la Iglesia, o vas al cielo, que es lo más común, al infierno es muy difícil según la Iglesia ir, ¿no? A no ser que pues cometas unos 3 pecados mortales, es decir, pecar contra el Espíritu Santo, pecar contra Dios. Es decir, hay una serie de normas muy estrictas que son las que te llevarían a estar en el estado del alma, que significa estar en el infierno. Realmente irías al cielo. La Iglesia no contempla que los suicidas, al igual que la vida es un regalo que se te da, y que tú no eliges cuando naces, la Iglesia contempla que no puedes elegir cuándo morir. Es decir, igual que la vida es un regalo que se te da, la vida tiene que ser un regalo que se te quita. Por eso la Iglesia no contempla que el suicidio sea algo aceptable. Entonces, los suicidas, digamos que a ojos de la Iglesia más ortodoxa, es decir, ahora hay ¿son excomulgados? ¿Se consideran excomulgados automáticamente cuando una persona...? Porque claro, si la Iglesia como tal no contempla a los suicidas o no entiende... Desde la Iglesia más ortodoxa, Dani, hay que entender que hay una Iglesia muy ancestral ahí, que está arraigada, esas raíces que como exagerando mucho, que veían a la gente pelirroja, acuérdate de la Inquisición, que eran brujas. Es decir, todo ese arraigamiento que es de la Iglesia más adentrada, más ortodoxa, es lo que aún sigue haciendo bastante daño a todo este tipo de tema, y sobre todo a ojos de la gente normal, que es laica y que no está metida en todo este tema. Entonces, hay que decirlo así. Pero actualmente hay muchas reformas, hay mucha más visión de una manera más amplia en torno a todo este tema. Porque ya os he hablado, mucha gente que se suicida, no porque decide que está deprimida y que porque le ha dejado la novia, o porque o ha quebrado en bolsa. Es decir, vemos las quiebras de bolsa, la gente que se tira. Hemos escuchado muchas noticias de estas, ¿no? Que se tiraban por los balcones ahí en Nueva York y en un montón de sitios. Es decir, no es todo esto. Hay gente que se suicida porque tiene enfermedad o por otras causas. No es lo mismo, no es lo mismo el suicidio en este caso vinculado con la intención de quitarse de en medio, en su defecto, porque no soportas la presión o lo que te sucede, y otra cosa bien distinta en este caso, pues por depresión, etcétera. Estamos hablando de o enfermedad, y que no somos perfectos y que nos vemos superados en... Y el suicidio quizá pues es una manera muy brusca, pero bueno, quizá para gente pues sea una salida. Bueno, mira, yo ahora mismo, mientras estoy hablando con vosotros, estoy compartiendo, tengo la gran suerte, pues bueno, pues de mantener contacto también con grupos, con otros grupos que están escuchando el programa. Desde aquí enviamos saludos a toda la gente en Telegram, de Narrador del Misterio. Bueno, pues me envían un caso y me dice esta persona, que agradecería que no se dijera el nombre en cuestión, pero dice literalmente lo siguiente. Estamos hablando de una persona en México y dice: yo vivía en una casa donde un ex inquilino se suicidó. Él estaba loco. Por las noches de madrugada se oía casi todas las noches un golpe seco, sordo, en el patio de la casa. Y bueno, pues dice, investigaron
porque claro, ese hombre se suicidó y automáticamente cuando esas personas fueron a vivir a esa casa, que en este caso es esta persona que me está comentando esto, me dice que escuchaban un golpe seco todas las noches a una hora en concreto. Investigando, dice, se pusieron en contacto con diferentes grupos, investigando descubrimos que se había ahorcado en el patio de la casa una persona, justamente comenta en una palmera que había en ese patio de la casa. Dice, en la carta de despedida pedía perdón a su madre por la decisión que había tomado de quitarse la vida. Dice, cuidado, porque aquí es donde viene lo fuerte, y ahí es donde yo quiero saber también la opinión, en este caso, de los miembros de la mesa, Víctor, Fran, Silvia, Misael, cuando dice lo siguiente: el espíritu de esta persona que se mantenía en el lugar se apegó de una manera horrible a mi madre, porque a posteriori supimos que le recordaba a su madre, la cual ya lógicamente no vivía en el lugar. Esa persona, ese fallecido, esa persona, esa entidad, le robaba de manera drástica su energía. Todo el tiempo la madre de esta persona decía que estaba triste, apagada, no tenía ganas de hacer nada, estaba perdiendo poco a poco, era como si estuviera perdiendo la vida. Dicen que pidieron ayuda a un guía espiritual, personas en este caso, y al final lo que sucedió, bueno, dicen que inclusive un medium estuvo en el lugar y le decían, en este caso, esa entidad que no se quería marchar del lugar porque aquella era su casa y porque allí vivía su madre. De hecho, estaba contemplando a la madre de esta persona como si fuera su madre. Hicieron, comenta, rituales con salvia, preparación para que esa persona, a ayudarla a continuar su camino y a seguir hacia adelante. Y dice que lo curioso de todo esto, lo último que me apunta es: tuvimos que plantar un árbol nuevo en la casa, justo en el lugar donde había la palmera, donde había la palmera que antes había ahí mismo. Además, apunta que la palmera, cuando sucedió el acontecimiento, la habían quemado. O sea, quemaron la palmera no ellos, sino las personas que vivían en el lugar en cuestión. Y lo más curioso es que dice, también y apunta, de que además de que a su madre le quitaba la energía, dice, a mí me odiaba porque decía que le recordaba a su novia por la cual se quitó la vida. Yo creo, Fran González, o sea, de verdad, le doy las gracias a esta persona que nos ha enviado este asunto en cuestión. Dice que fue algo bastante fuerte e impactante para la familia, porque claro, lógicamente eran acontecimientos que estaban viviendo y fenomenología que estaban viviendo in situ en el lugar, y al final, bueno, Fran González, yo creo que damos las gracias en este caso a los oyentes por aportarnos pues casos tan espectaculares como este que acabamos de relatar, ¿no, compañero? Por supuesto, un caso impresionante, aparte el latigazo este que comenta, ¿no? O sea, que todas las noches a la misma hora se oía un latigazo. Claro, entiendo que ese latigazo debía de ser el bucle del momento en el que esa persona se quita la vida, del claro, salto ahorcándose. Posiblemente pues entró en el bucle, ¿no? Pero bueno, está claro que un espíritu no avanza si no quiere avanzar. No. Está claro. A ver, yo aquí en algunos casos ya sabéis que discrepo con Misael en esto de los estados, ¿no? Para mí, cuando una persona muere, solamente hay dos estados: o bien avanza allí donde avance, o se queda donde está, o se queda por múltiples motivos. Y aquí es donde puede entrar un poco el tema del suicida, ¿no? A ver, el suicida se puede suicidar por tres motivos principalmente, ¿no? O bien por un desespero, por algo que le ha desesperado en un momento determinado, o bien, lógicamente, por una enfermedad, o bien por esas personas que reivindican ese suicidio asistido, ¿no? Personas con unas enfermedades tetraplégicas o de cualquier otro tipo, que ven que su vida realmente no es una vida. Entonces, yo me imagino que depende cómo la persona muere, cuándo muere y qué es lo que sucede en ese momento, que su propio cargo de conciencia, su propia oscuridad o su propia paz es la que le va a permitir avanzar o no. Lógicamente, alguien que arrastre esa culpabilidad en cuanto al suicidio se va a quedar aquí y se va a convertir en una... Claro, daros cuenta, y me apunta esta persona que os comentaba, la situación fue bastante horrible cuando esta persona decidió quitarse la vida, ya que esta persona vivía, en este caso, vivía sola, ¿vale? Y este hombre vivía solo, y lo que comenta aquí, puntualmente la madre venía a visitarlo. Lo que sucedió fue que cuando él murió,
su cuerpo estuvo en esa situación, o sea, colgado durante una semana. Una semana. Y fueron los vecinos, en este caso, era un patio trasero, fueron los vecinos los que notaron extraño no verlo, los que se asomaron al patio trasero, en este caso, de la casa en cuestión, unos vecinos que vivían enfrente, los que se lo encontraron allí, después de una semana. Víctor, yo creo que es un lugar, vamos, es un lugar que debe de haber una carga energética tan brutal que, vamos, yo estoy seguro de que en aquel momento, además, mira, me apunta inclusive la edad, 19 años. Víctor, increíble el caso en cuestión, ¿no, compañero? La verdad es que es un caso bastante dramático. Muy dramático, una carga dramática brutal. Además, tan joven, pensar ya que su vida no tiene ningún sentido y quitarse la vida. Y a mí, sobre todo, lo que más me sorprende del caso, ahora que nos lo has leído, es cómo se apegó a la madre de esta persona, pensando que era su propia madre, y cuidado, y a esta, en este caso, es una chica, me lo está comentando una chica, me dice que a ella decía que en contacto con la medium la odiaba porque pensaba que era la novia. Víctor, sí. Es increíble. Es algo, a ver, a mí que me odie una entidad, no, pero eso de que me confundan con alguien que yo no soy, si es algo, yo no sé Misael si le habrá pasado a él, a mí sobre todo me pasó también en un sanatorio, para variar, que a mí me estuvieron confundiendo con un médico. A mí me llamaban doctor directamente. Increíble. Y en una investigación, si yo no estaba hablando con ellos, a través de la Speedbox, esta entidad no quería comunicarse con los demás investigadores. Además, la entidad, se puede decir, se llamaba Ana, pues siempre era la misma entidad las 3 veces que iba al sanatorio este. Y era curioso, yo realizaba preguntas y mientras yo estuviera realizando preguntas, sí, contestaba. Si la realizaba alguno de los compañeros, si era cualquier otra persona, no respondía. No contestaba. O sea, de algún modo sí se vinculaba, puede verse, tenía algún vínculo contigo, sí, había generado un vínculo o contigo. me confundía, o me parecería su médico, o mi nombre era igual que el de su médico, porque a mí me decía doctor. O sea, es algo que dentro de la investigación paranormal es increíble. Es bastante, es frecuente. Claro. A mí me ha pasado también en otros lugares, también. Silvia Rossi, compañera, yo creo que el caso que nos acaba de contar esta chica en cuestión es un caso increíble. Me ha parecido peculiar el hecho de cómo realizaron el ritual para conseguir ayudar a esta persona para que continuara su camino, ¿no? El tema de la salvia, tener allá pues a personas con capacidades que pudieran en este caso de alguna manera ayudar. Y bueno, la verdad es que me parece incluso maravilloso al final cómo consiguieron, después de, bueno, parece ser, y me dice por aquí, la sanación de la casa duró más de una semana. Y al final, después de hacer entender a esa persona que ya no continuaba allí, de que la madre que él pensaba que era su madre no era su madre, sino que su madre ya no vivía allí, de que esa chica que nos está explicando y relatando esto no era su novia, el hecho de haber hecho todos esos rituales y además sacar esa palmera donde él había llevado a cabo el suicidio en cuestión, arrancarla del lugar y plantar un árbol nuevo, parece que hicieron que los fenómenos desaparecieran, que todo se calmara y ya no volvieron a escuchar pues ese latigazo reiterado que escuchaban noche tras noche. ¿Cómo lo ves, Silvia, compañera? A ver, hay varios rituales para hacer que pasen al otro lado. El problema es que poca gente sabe hacerlos y bueno, pues hacen cosas extrañas. Claro. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Exacto. En este caso, a mí, aquí hay un tema. Muchas veces, sobre todo los muertos por aquí. Silvia, te escucho mal. Silvia, te estoy escuchando mal. A ver qué es lo que sucede porque te escucho mal. De golpe y porrazo el micrófono ha empezado a fallarme. Háblame, por favor, a ver si conseguimos escucharte mejor. ¿Silvia? ¿Me escuchas? Sí, te oigo, pero entrecortado. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo. A ver, Silvia, coméntame. ¿Me estabas diciendo, por favor, compañera? Sí, que decía ahora genial. Muchas veces
pasa que, bueno, muchas veces, no, prácticamente siempre que hay muertes por accidente,